Hay algo profundamente misterioso en la forma en que ciertas presencias masculinas despiertan en nosotros una atracción que trasciende lo meramente físico, algo que resuena en las capas más profundas de nuestra psique como un eco ancestral. Jung nos enseñó que no somos solo individuos aislados navegando por la vida, sino que llevamos dentro de nosotros toda la herencia psíquica de la humanidad, y es precisamente en esa herencia donde reside el secreto de lo que verdaderamente nos atrae en lo masculino. Si te gusta este tipo de video, suscríbete ahora para no perderte ningún contenido. Cuando hablamos de atracción arquetípica, no nos referimos a esa pasión superficial que se enciende rápidamente y se extingue con la misma velocidad, sino a ese magnetismo profundo que toca algo sagrado en nuestra alma, como si reconociéramos en ese hombre una parte perdida de nosotras mismas. Es como si nuestra psique susurrara: aquí hay algo que completa una parte de mí que ni siquiera sabía que estaba incompleta. El primer gran arquetipo que despierta nuestra fascinación es el del héroe. No el héroe de las películas de acción con músculos y bravuconadas, sino aquel hombre que lleva en sí el coraje de enfrentar sus propios dragones internos. Hay algo profundamente atractivo en un hombre que no huye de sus miedos, que no esconde sus vulnerabilidades detrás de una máscara de invencibilidad, sino que tiene el coraje de mirar su propia sombra y transformarla. Ese coraje resuena con nosotras porque reconocemos en él el mismo viaje que nosotras, como mujeres, enfrentamos en nuestro proceso de individuación. Nuestra atracción por este arquetipo no es solo admiración externa, sino un reflejo de nuestra propia necesidad de despertar a nuestra heroína interior. Cuando nos sentimos magnetizadas por un hombre que ha enfrentado sus batallas internas y ha emergido más fuerte, estamos siendo invitadas a mirar nuestras propias batallas no vencidas, nuestros propios miedos no enfrentados, nuestras propias potencialidades dormidas. Es como si nuestra psique reconociera en él un espejo de nuestras propias posibilidades de crecimiento y transformación. El verdadero héroe arquetípico no es aquel que vence siempre, sino aquel que ha aprendido de sus derrotas. Hay una vulnerabilidad poderosa en un hombre que puede admitir sus errores, que puede hablar sobre sus cicatrices sin amargura, que ha transformado sus heridas en sabiduría. Esa capacidad de transformar el dolor en crecimiento despierta en nosotras una atracción profunda porque reconocemos en ella la alquimia sagrada del alma humana, la capacidad de transmutar plomo en oro, sufrimiento en sabiduría. Pero observa cómo nuestra atracción por el héroe también revela aspectos de nuestro propio viaje heroico que quizás hayamos descuidado. ¿Cuántas veces se nos enseñó a ser la damisela en apuros esperando ser salvada, en lugar de reconocer nuestra propia capacidad heroica? Nuestra fascinación por este arquetipo masculino puede ser una invitación de nuestra psique para reivindicar nuestro propio poder heroico, nuestra capacidad de enfrentar desafíos, de superar obstáculos, de convertirnos en las protagonistas de nuestras propias historias. El segundo arquetipo que ejerce una fascinación magnética es el del sabio, aquel hombre que no solo ha acumulado conocimientos, sino que ha transformado sus experiencias en sabiduría profunda. No hablamos aquí del intelectual arrogante que usa el conocimiento como una armadura para distanciarse de la vulnerabilidad humana, sino de aquel que ha desarrollado una comprensión genuina de la vida y de las complejidades del alma humana. Hay algo profundamente seductor en un hombre que puede ofrecernos perspectivas que expanden nuestra propia visión del mundo, que nos desafía intelectualmente sin menospreciarnos, que celebra nuestra inteligencia en lugar de sentirse amenazado por ella. El sabio arquetípico posee una cualidad contemplativa que nos atrae porque ofrece algo raro en nuestro mundo acelerado: la capacidad de pausa, de reflexión profunda, de presencia consciente. No solo piensa rápidamente, sino que piensa profundamente. No solo sabe muchas cosas, sino que comprende las conexiones sutiles entre ellas. Su sabiduría no es solo intelectual, sino integrada. Ha vivido sus lecciones, no solo las ha estudiado. Nuestra atracción por el sabio despierta porque representa la posibilidad de crecimiento conjunto,
de conversaciones que nutren nuestra alma, de un compañerismo intelectual que nos permite explorar las profundidades de nuestra propia mente. Es como si nuestra ánima reconociera en él el complemento perfecto para nuestra propia búsqueda de significado y comprensión. Pero hay algo aún más profundo sucediendo. Nuestra atracción por este arquetipo puede estar invitándonos a desarrollar nuestra propia sabiduría interior, nuestra propia capacidad de transformar experiencias en percepciones, nuestra propia habilidad de ver patrones y conexiones que otros no ven. El tercer arquetipo surge entonces con una fuerza arrolladora, el amante. Aquí necesitamos ir mucho más allá de las interpretaciones superficiales que nuestra cultura hace de este arquetipo. El verdadero amante arquetípico no es solo alguien hábil en la seducción o en el romance, sino aquel hombre que ha desarrollado una capacidad profunda de presencia emocional, de conexión auténtica, de intimidad verdadera. Es aquel que nos ve realmente, que no solo mira nuestro cuerpo, sino que percibe nuestra alma, nuestra belleza interior, nuestra complejidad única y multifacética. El amante arquetípico posee una sensibilidad refinada que va mucho más allá de la sensualidad física. Puede percibir los humores sutiles de nuestra alma, puede leer entre líneas nuestros silencios, puede tocar nuestra esencia emocional con la misma delicadeza con que tocaría una obra de arte preciosa. Hay en él una reverencia por la feminidad que no la coloca en un pedestal impersonal, sino que la honra en su humanidad completa y compleja. Este arquetipo despierta nuestra atracción porque ofrece algo que nuestra alma femenina anhela profundamente: ser verdaderamente vista y aceptada en toda nuestra multiplicidad. Él no intenta encajarnos en una caja estrecha o moldearnos según sus expectativas limitantes, sino que celebra nuestra naturaleza multifacética, nuestra capacidad de ser al mismo tiempo fuertes y vulnerables, racionales e intuitivas, independientes y conectadas. En su presencia, no necesitamos esconder partes de nosotras mismas ni interpretar un papel. Podemos simplemente ser. Pero nuestra atracción por el amante también revela aspectos de nuestra propia relación con nuestra sensualidad y nuestra capacidad de intimidad. Quizás hayamos sido condicionadas a reprimir nuestra propia naturaleza sensual, nuestra propia capacidad de entrega emocional, nuestra propia hambre de conexión profunda. Nuestra fascinación por este arquetipo puede ser un llamado de nuestra psique para recuperar esas partes negadas de nosotras mismas, para abrazar nuestra propia naturaleza apasionada y nuestra capacidad de amar profundamente. El cuarto arquetipo, que emerge con una fuerza particular, es el del guardián. Y aquí encontramos quizás el más complejo e incomprendido de todos. No hablamos del hombre posesivo o controlador que usa la protección como excusa para limitar nuestra libertad, sino de aquel que ha desarrollado una capacidad genuina de proteger sin sofocar, de ofrecer seguridad sin restringir nuestro crecimiento. El guardián arquetípico entiende intuitivamente que su función no es disminuirnos o controlarnos, sino crear un espacio sagrado donde podamos florecer en toda nuestra magnificencia. Este arquetipo posee una fuerza tranquila que no necesita probarse a través de demostraciones exageradas de poder. Su presencia transmite una sensación de solidez, de confiabilidad, de estabilidad emocional que nos permite relajarnos en nuestra vulnerabilidad sin miedo a ser heridas. Hay en él una madurez emocional que comprende que la verdadera protección significa apoyar nuestro crecimiento, no impedirlo. Nuestra atracción por el guardián toca algo muy primordial en nuestra psique femenina, algo que trasciende los condicionamientos culturales y se conecta con necesidades arquetípicas profundas. No es una necesidad de dependencia infantil, sino un reconocimiento de que todos nosotros, independientemente de nuestra fuerza e independencia, necesitamos a veces un puerto seguro, alguien que nos ofrezca estabilidad emocional cuando las tormentas de la vida se vuelven demasiado intensas. El guardián nos atrae porque representa la posibilidad de una asociación donde nuestra vulnerabilidad no es vista como debilidad a ser explotada, sino como un regalo sagrado
que merece ser honrado y protegido. En su presencia, podemos bajar nuestras defensas sin miedo. Podemos mostrar nuestros miedos e inseguridades sin ser juzgadas. Podemos pedir ayuda sin sentirnos disminuidas. Pero hay un aspecto aún más profundo en nuestra atracción por este arquetipo. Puede estar invitándonos a desarrollar nuestra propia capacidad de autoprotección saludable, nuestra habilidad de crear límites apropiados, nuestra fuerza interior, que nos permite ser vulnerables cuando es seguro y fuertes cuando es necesario. Quizás nuestra fascinación por el guardián sea un reflejo de nuestra necesidad de integrar a nuestra propia guardiana interior. Jung nos enseñó que nuestra psique busca constantemente el equilibrio, la completitud, la integración de los opuestos, y es por eso que nos sentimos atraídas por hombres que encarnan aspectos que complementan o reflejan partes de nosotras mismas que necesitan ser desarrolladas o sanadas. Pero hay algo aún más profundo y misterioso sucediendo en estas atracciones arquetípicas. Son en realidad invitaciones directas de nuestra alma para nuestro propio crecimiento y transformación interior. Cuando nos sentimos profundamente atraídas por el héroe, nuestra psique nos está susurrando que es hora de desarrollar nuestro propio coraje, de enfrentar nuestros propios dragones, de dejar de esperar que alguien venga a salvarnos y asumir nuestro propio poder heroico. Cuando el sabio despierta nuestra fascinación, estamos siendo llamadas a expandir nuestra propia sabiduría, a confiar más en nuestra intuición, a desarrollar nuestra capacidad de ver más allá de las apariencias superficiales. El amante nos invita a profundizar nuestra capacidad de intimidad y conexión, no solo con otros, sino primeramente con nosotras mismas. Nos desafía a abrazar nuestra sensualidad, nuestra capacidad de sentir profundamente, nuestra habilidad de amar sin reservas. El guardián nos recuerda la importancia de crear espacios seguros para nosotras mismas, de desarrollar nuestra fuerza interior, de aprender a protegernos sin cerrarnos al amor. Pero aquí reside un misterio aún más profundo y perturbador. A veces nos sentimos intensamente atraídas por hombres que encarnan la sombra de estos arquetipos. El falso héroe que usa la bravuconada y la agresividad para esconder su cobardía profunda. El pseudo sabio que manipula el conocimiento para controlar e impresionar. El seductor narcisista que confunde intensidad emocional con amor verdadero. El controlador disfrazado de protector que usa nuestra necesidad de seguridad para limitarnos y disminuirnos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nuestra psique a veces nos dirige hacia estas versiones distorsionadas de los arquetipos que tanto anhelamos? Jung diría que nuestra atracción por estas sombras arquetípicas frecuentemente refleja aspectos de nuestra propia sombra que aún no reconocemos, integramos o sanamos. Si fuimos criadas para ser siempre niñas buenas, podemos sentirnos fascinadas por el rebelde destructivo que rompe todas las reglas. Si reprimimos nuestra propia sexualidad y poder personal, podemos ser magnetizadas por el seductor que promete despertar nuestra sensualidad dormida. Si negamos nuestra propia necesidad legítima de poder e influencia, podemos sentirnos atraídas por el dominador que parece tener todo bajo control. Estas atracciones sombrías no son fallas en nuestro carácter o señales de que somos masoquistas emocionales, sino invitaciones urgentes para mirarnos más profundamente a nosotras mismas. Nos muestran partes de nuestra personalidad que fueron reprimidas, negadas o nunca desarrolladas adecuadamente. Es como si nuestra psique usara estas atracciones peligrosas como un espejo oscuro, mostrándonos aspectos de nosotras mismas que necesitan desesperadamente atención, reconocimiento e integración consciente. La verdadera sabiduría psicológica reside en aprender a discernir entre una atracción que nos invita genuinamente al crecimiento y una que nos mantiene presas en patrones destructivos y repetitivos. El hombre que encarna los arquetipos de forma saludable e integrada nos inspira a convertirnos en versiones más completas y auténticas de nosotras mismas. Él no intenta llenar nuestras faltas o sanar nuestras heridas. Nos alienta a hacer ese trabajo interno nosotras mismas. No completa nuestra incompletitud. Celebra nuestra completitud inherente.
Un hombre verdaderamente atractivo en el sentido arquetípico más profundo es aquel que claramente ha hecho su propio viaje de individuación, que ha enfrentado valientemente sus propias sombras, que ha integrado de forma consciente sus aspectos femeninos y masculinos, que ha desarrollado una relación madura y amorosa consigo mismo. Su presencia no nos deja ansiosas o inseguras, sino que nos hace sentir más conectadas con nuestra propia esencia. Nos atrae no porque lo necesitemos para sentirnos completas, sino porque reconocemos en él la posibilidad de un amor maduro, de una asociación entre dos seres enteros, co-creando una realidad de crecimiento mutuo. Pero quizás el aspecto más bello y transformador de esta atracción arquetípica sea que nos invita consistentemente a mirar mucho más allá de las apariencias superficiales que nuestra cultura tanto valora. Un hombre puede no encajar en los patrones convencionales de belleza física, éxito material o estatus social, pero si encarna estos arquetipos de forma auténtica e integrada, su presencia irradiará un magnetismo que trasciende completamente lo físico y lo material. Es como si su alma desarrollada brillara a través de su presencia, tocando y despertando algo igualmente sagrado en nuestra propia alma. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre nuestro propio viaje de individuación y crecimiento personal. Cuando desarrollamos una comprensión clara de estos arquetipos y de cómo se manifiestan, tanto en nuestra propia psique como en las personas por quienes nos sentimos atraídas, comenzamos naturalmente a atraer y ser atraídas por hombres que están en un nivel similar de desarrollo psicológico y espiritual. Es como si nuestra frecuencia vibratoria interna cambiara gradualmente, atrayendo experiencias y relaciones que están verdaderamente alineadas con nuestro crecimiento interior y nuestra evolución personal. Jung hablaba de sincronicidades, esos momentos casi mágicos cuando el mundo externo parece reflejar perfectamente nuestros procesos internos más profundos. Cuando estamos genuinamente comprometidas en procesos de sanación, crecimiento y autoconocimiento, frecuentemente atraemos a personas que reflejan, complementan o apoyan ese proceso de formas sorprendentes y significativas. Es como si el universo conspirara para ofrecernos exactamente las experiencias relacionales que necesitamos para nuestra próxima fase de evolución. Pero aquí reside una responsabilidad profunda que no podemos ignorar. Cuanto más conscientes nos volvemos de estos patrones arquetípicos y de cómo operan en nuestra psique, más responsables nos volvemos de nuestras elecciones relacionales. Ya no podemos culpar solo a las circunstancias, al destino, a nuestra infancia difícil o a la falta de hombres buenos disponibles por nuestros patrones relacionales. Necesitamos asumir la responsabilidad madura por nuestra propia atracción, reconociendo que siempre refleja aspectos específicos de nuestra propia psique que pueden estar pidiendo sanación, crecimiento, integración o simplemente reconocimiento consciente. El verdadero misterio del atractivo masculino arquetípico reside en el hecho sorprendente de que no se trata realmente de los hombres, sino profundamente de nosotras mismas. Se trata de nuestro propio viaje de individuación, nuestra búsqueda inconsciente de completitud psicológica, nuestra necesidad de crecimiento y transformación continuos. Los hombres que nos atraen son como espejos psíquicos sofisticados, reflejando aspectos de nuestra propia alma que están pidiendo ser reconocidos, desarrollados, sanados o integrados conscientemente. Cuando comprendemos esto de forma visceral, y no solo intelectual, toda nuestra relación con la atracción romántica se transforma radicalmente. Ya no buscamos un hombre para completarnos o salvarnos de nosotras mismas, sino para danzar con nosotras en el viaje sagrado del crecimiento mutuo. No buscamos a alguien para llenar nuestros vacíos emocionales o sanar nuestras heridas de infancia, sino que deseamos co-crear una realidad de amor maduro, consciente y mutuamente nutritivo. Y quizás ese sea el mayor regalo que Jung nos ofreció a través de su psicología profunda. La comprensión revolucionaria de que somos seres infinitamente complejos, multifacéticos y capaces de crecimiento y transformación continuos.
Nuestra atracción por los arquetipos masculinos es solo una parte de nuestro viaje mucho mayor hacia la individuación, hacia convertirnos en quienes realmente somos, en nuestra esencia más profunda y auténtica. Cuando abrazamos esta perspectiva transformadora, cada relación se convierte en una oportunidad sagrada de crecimiento, cada atracción en una invitación para sumergirnos más profundamente en nosotras mismas, cada experiencia amorosa en una oportunidad preciosa de volvernos más enteras, más conscientes, más sabias y más amorosas. Y en este viaje continuo de autoconocimiento, descubrimos que el mayor misterio no está en descifrar lo que nos atrae en los hombres, sino en desentrañar y celebrar la magnificencia infinita de nuestra propia alma femenina en constante evolución. Si este contenido te transformó, suscríbete al canal, compártelo con una mujer que necesite escucharlo y activa la campanita de notificaciones para continuar tu viaje de autoconocimiento.